A ver, formas de dibujar. Primero que nada, la función lineal, la función, digamos, o la forma clásica de la función lineal es esta, ¿sí? Que matemáticamente se llama fórmula explícita. Algo explícito nosotros sabemos que es algo que se podría decir se muestra tal cual es, ¿sí? Entonces, esa fórmula se llama fórmula explícita porque al momento de verla no hay dudas de que eso es una función lineal, ¿sí? O sea, ya la forma me está indicando que eso es una función lineal. Donde esta A, ¿cómo se llamaba? Pendiente. 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 Y esta B se llamaba Ordenada al origen. Ordenada al origen. Y cada una de estas indicaba algo en particular. Esta ordenada al origen indicaba el punto de corte con el eje Y, y esta pendiente me daba la inclinación. ¿Está bien? Entonces, digamos, esos son los datos que me da a mí la fórmula explícita. Como formas de dibujarla a la función hay varias. ¿Sí? Vamos a mostrar un ejemplo directamente para que sea más fácil. Si yo les doy, por ejemplo, y igual a 1/2 de x más 2. Una de las formas de dibujar es indicando o trabajando con pendiente y ordenada. ¿Qué es la forma clásica? La forma clásica de pendiente y ordenada me dice, bueno, que la fórmula de la función lineal viene a ser como un mapa de indicaciones, ¿sí? O sea, me va diciendo qué hacer. La ordenada es mi punto de partida. Que yo sé que es la intersección con el eje de la Y. Entonces, mi dibujo parte de este 2 y lo coloco ahí, ¿sí? En el punto de intersección con el eje de la Y. Y la pendiente me da las instrucciones para encontrar otro punto. ¿Sí? Es como que yo les diga, por ejemplo, posiciónense en la puerta del colegio. Si yo les pregunto, ¿cómo llego al canchón? Ustedes me van a decir, bueno, salí del colegio, toma a mano derecha, llega hasta la esquina, dobla a la izquierda y camina 3 cuadras y vas a estar en el canchón. ¿Sí o no? ¿Sí? Si nosotros estamos acá en el colegio, salimos, damos vuelta para allá y cuando llegamos a la esquina, caminamos 1 cuadra, estamos en la Belgrano, caminamos 2 cuadras y en realidad serían 2 cuadras y media y acá a mitad de cuadra tenemos el canchón, ¿sí? Esas serían las instrucciones que yo doy. Das vuelta a la derecha, cuando llegas a la esquina caminas 2 cuadras y media y estás en el canchón, ¿sí? Esas mismas instrucciones son las que a mí me da la pendiente. La pendiente no es otra cosa que una fracción, así sea que yo tengo un número entero, es una fracción. Y si ustedes se acuerdan del problema que nosotros analizamos de economía, esa fracción era variación en Y sobre variación en X. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. ¿Eso qué significa? Que este 2 a mí me está indicando de qué manera yo me muevo en la variable X. Y este 1 me está mostrando de qué manera yo me muevo en la variable Y. Entonces, esa X, ¿qué me dice? Mueve 2 unidades
en el sentido de las X, o sea, en el sentido horizontal. Y este me dice, movete una unidad en el sentido de las Y, o sea, en sentido vertical. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si para arriba o para abajo? Como esto es positivo, porque no tiene signo, le voy a poner ese signo a una de las dos, o a la vertical o a la horizontal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo se la pongo a la vertical, entonces la horizontal siempre va a correr a la derecha, y la vertical me va a decir para arriba si es positiva, y para abajo si es negativa. Entonces yo lo voy a hacer como instrucciones de ir hacia un lugar. Entonces yo voy a decir, me paro en el 2. Según esto, camino 2 unidades en horizontal. Y según esto, camino una unidad en vertical. Y como es positiva, la hago hacia arriba. O sea que estaría llegando al 3. Ahí tengo otro punto de mi función. ¿Cuántos puntos tengo ahí? 2. 2. Y la Dos. teoría geométrica, ¿qué me dice? Que si yo tengo 2 puntos, ¿cuántas rectas van a pasar por esos 2 puntos? Una. Una. Entonces, si yo uno esos 2 puntos, tengo mi recta. ¿Está bien? Esa es la forma de graficar según pendiente y ordenada. Otra de las formas de dibujar es la que ustedes me están preguntando. Y es la que me da raíz y ordenada. Pero acá la ordenada entendida no como punto de partida del dibujo, sino como efectivamente lo que es intersección con el eje Y. Y la raíz como intersección con el eje X. ¿Está bien? Si son intersecciones, tienen una particularidad. La intersección con el eje de las Y tiene coordenadas X igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en esa? Sí. Siempre que yo corto al eje Y, X va a valer 0. Y siempre que yo corto al eje X, ¿qué va a pasar? Vale 0. Y vale 0. Y vale 0. De ahí salen las formulitas que están en la teoría. En toda función, no solamente en la función lineal, cuando yo quiero la intersección con el eje Y, reemplazo todas las X por 0. O sea que a mí me va a quedar que Y es igual a 1/2 por 0 más 2. 1/2 por 0 es 0, por lo tanto esto simplemente es 2, y yo voy a decir que corto al eje de la Y en el punto de coordenadas 0, 2. 0 en X, 2 en Y, ahí tengo mi intersección con el eje. Voy a borrar esta para que no se ¿Me haga. puede hacer la cámara un poquito más a la derecha, por favor? Bueno, cámara más a la... Ahí está. Ahí está, profe, gracias. De nada, ustedes oriéntenme porque yo tengo, digamos, yo estoy al medio y tengo de un lado la pantalla y del otro lado, o sea, estoy así, y yo miro así las cosas, así que ustedes oriéntenme si algo no se ve. Queda claro lo que es la ordenada al origen. ¿Y qué es lo que me indica? Me indica ese puntito, ¿sí? Punto de corte con el eje de la Y. La raíz me indica el punto de corte con el eje X, y tiene la particularidad de que Y vale 0. O sea que acá me va a quedar una ecuación donde 0 es igual a 1/2 de X más 2. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer yo es despejar la X. Paso el 2 restando. Paso el 1/2 dividiendo.
y me va a dar que x vale menos 4. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, Entonces, profe. esto me indica que yo tengo un punto de corte en las coordenadas. Menos 4, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Profe, Corto ahí. Sí, ¿por qué menos 4? Ah, porque tengo menos 2 dividido un medio. Vamos a hacerlo acá arriba. Menos 2 dividido un medio. ¿Cómo se divide en fracciones? Multiplicando cruzado, ¿verdad? sí. Entonces yo hago menos 2 por 2, menos 4 arriba. Esto tiene un 1 abajo, 1 por 1, 1 abajo y me queda simplemente menos 4. ¿Sí? Profe, también podemos invertir, ¿no? También pueden invertir si quieran. Si invierten da igual, porque si invierten me quedan menos 2 dividido un medio, es equivalente a menos 2 por 2, porque estoy invirtiendo el un medio, y me quedaría, y menos 2 por 2 es 4. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ven que tengo razón en el video? En clase les tengo que pedir que se callen y ahora les tengo que pedir que hablen. Bueno, entonces marco mi intersección con el eje Y. Y con el eje X también. Y de ahí uno los dos. Y voy a tener mi recta. Ahora yo voy a volver a dibujar la pendiente. La pendiente era 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Fíjense que dibujé exactamente la misma recta, de dos maneras diferentes. ¿Sí? ¿Queda más claro el gráfico de pendiente y ordenado? Sí, vi. Ahora sí, profe. Bien. ¿Qué otra duda tenemos de la teoría? ¿Han podido graficar con el programa? Sí, profe, Sí. en las consignas, el primer punto dice graficar y el punto A en el cuadrito dice gráfica. Sí. O sea que en el primero no tenemos que pegar las gráficas, sino que en el cuadrito. En realidad, digamos, ármenlo como una cuestión de prolijidad del práctico. Si quieren lo ponen en el cuadrito, o si quieren hacen todas las gráficas abajo por separado. ¿Sí? No hay problema con eso. Y Bueno. no me acuerdo quién me había preguntado por escrito. Hacer este tipo de gráficos está bueno para practicar, pero también estamos, digamos, aprendiendo a usar la tecnología. Entonces, por ahí practiquen a mano y hagan los dibujos también con el programa, así ustedes mismos pueden comparar y pueden corregir lo que han hecho. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda de cómo dibujamos? ¿No? Bien. ¿Han leído la parte de lo que tiene relación a las rectas paralelas y a las rectas perpendiculares? Sí, profe. Bien. ¿Y qué característica hay para las rectas paralelas y para las rectas perpendiculares? A ver, ¿qué significa que dos rectas sean paralelas? ¿Qué significa que dos rectas sean paralelas? Como que nunca se No unen. se cruzan. Bien, nunca se no se cruzan, cruzan nunca se o cortan. no se cortan. Y para que no se corten, ¿qué tiene que pasar? Hola, mi amor. Que tengan la misma pendiente. Bien, o sea, en forma casera nosotros diríamos que tienen que estar inclinadas de la misma manera, ¿sí? Porque si yo tengo una recta que está inclinada así, y tengo otra recta que esté inclinada así, por más que yo no la vea, al momento de prolongar en algún momento se van a cortar, ¿sí? Para que esas dos rectas no se corten, tienen que tener la misma inclinación, cosa de que cuando yo las prolongue,
la distancia que hay entre una recta y la otra sea siempre la misma. ¿Sí? O sea que esto de que no se cortan significa que mantienen siempre la misma distancia. Y si mantienen siempre la misma distancia, es porque tienen la misma pendiente. Lo que cambia entre una recta y la otra es la ordenada. Eso significa que si yo les doy y igual a 2x más 1, para obtener una recta que sea paralela a esa, yo tengo que mantener mi pendiente y lo que cambio es la ordenada. Entonces yo me voy a asegurar que las rectas sean paralelas. ¿Por qué? Porque van a tener, de hecho tienen numéricamente la misma pendiente. Pregunta, ¿esas rectas son crecientes o decrecientes? Creciente. Así, sin dibujar. Crecientes. ¿Cómo se dan cuenta? Porque la pendiente es Porque el número es positivo. Bien, porque el número que indica la pendiente es positivo. Y si yo dibujo eso, fíjense que una parte del 1 y la otra parte del 4, pero sin embargo la pendiente es la misma. Esto tiene, dibujemos con pendiente y ordenada, esto tiene un 1 abajo. Eso significa que yo voy a hacer 1 a la derecha, 2 para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esta sería una de mis rectas. Y la otra sería 1 a la derecha, 2 para arriba. ¿Sí? Tiene exactamente la misma pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo? No, nada, que sí estamos de acuerdo, digo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la paralela y la perpendicular? Perpendiculares sí se cruzan. Sí se cruzan. Bien, perpendicular. Pregunta, ¿simplemente se cruzan? No, forman ángulos de 90 grados donde se cruzan. Bien, forman ángulos rectos. En lo que ustedes saben, efectivamente forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Y los 4 ángulos son iguales, o sea, en realidad el concepto de perpendicular dice que 2 rectas son perpendiculares cuando los 4 ángulos que forman son iguales. Esa es la definición formal de rectas perpendiculares. Son 2 rectas que al cortarse forman 4 ángulos iguales. O sea, 4 ángulos rectos para nuestro sistema de medición angular, 4 ángulos de 90 grados. ¿Sí? Y si son ángulos de 90 grados, ¿qué características tienen que ser o tienen que tener las pendientes? Delphi, prende el audio. Tenían que ser opuestas. Bien. ¿Y qué más? El inverso, profe. Bien, tienen que cumplir las 2 cosas. Tienen que ser opuestas, porque yo necesito que si mi recta es creciente, ¿sí? Para que la corte formando ángulos de 90 grados, necesariamente yo la necesito así, ¿sí? O sea que tiene que ser una función decreciente. Por eso es que necesito que sean opuestas. Y además necesito que sean inversas. ¿Para qué? Para que la inclinación, ¿sí?, se invierta. Si antes corría 1 y subía 2, ahora necesito 2 para acá
y 1 para abajo. O sea, necesito invertir la localización para que se mantenga ese ángulo de 90 grados. Entonces, si mi recta original era 2x más 1, mi perpendicular, la ordenada no importa, le vamos a poner, no, vamos a hacer una más chiquitita. La ordenada le pongamos menos 1. Y la pendiente tiene que ser opuesta, o sea que si esta era positiva, esta va a ser negativa. Y tiene que ser inversa. Entonces, si esta es 2 sobre 1, esta va a ser 1/2. ¿Está bien? Entonces, si ahora yo tengo que corto en menos 1, y ahora voy a decir, corro 2 a la derecha. Y como el signo es negativo, voy a bajar una unidad. Y esta va a ser mi recta. Y acá yo voy a formar ángulos de 90 grados. ¿Está bien? ¿Y por qué en los dos? Porque si estas son paralelas, y formo con esta un ángulo de 90, con este también. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y qué otra posición hay con las rectas? Dijimos que están las paralelas, que tenían Oblicuo. igual pendiente. Teníamos las perpendiculares, que eran pendientes opuestas e inversas. ¿Y qué otra forma o qué otra posición pueden tener las rectas? Verticales, horizontales. ¿Cómo? Verticales y horizontales. ¿Y cómo se llaman estas? Que no sean ni paralelas ni perpendiculares. Verticales y horizontales. O no es el nombre. Oblicuas. Bien. Las oblicuas. Las oblicuas son todas aquellas otras rectas que se cortan, pero que el ángulo que forman no es de 90 grados. Entonces, todas rectas que no cumplan ni tener la misma pendiente, ni tener pendientes opuestas e inversas, van a ser oblicuas. Si yo, por ejemplo, acá les pongo la 3x más 1, yo me voy a parar acá igual, pero ahora corro 1 y subo 3. Fíjense que, la voy a dibujar en otro color, fíjense que acá no es paralela ni a la negra ni a la verde, y tampoco es perpendicular a la roja. Es oblicua tanto a la roja, como a la negra, como a la verde. Entonces, cuando ustedes vean una pendiente que no sea ni la misma, ni sea opuesta e inversa, las rectas van a ser oblicuas. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ejemplo, que a mí me piden encontrar una recta paralela a I igual a 3x menos 2, pero que pase por el punto de coordenadas 2, 5. Que nada, vamos a escribir más grande para que vean bien. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿Clarito? Yes. Bien. Sí, profe, igual los chicos pueden agrandar la pantalla que está ahí, para ver más cerca, si no. Sí, los que están, el problema son los que están con celular. Los que están con celular están complicados. También se puede hacer No, zoom. profe, yo estoy con el celular y se lo puede agrandar. Después me enseñan cómo, porque no sé. Y yo soy Con la los que- dedos, profe, como Pero a hace ver de zoom. costado porque lo voy a estar Todas viendo al así. Después me enseñan, ¿no? Bueno.
¿Qué pasa si a mí me dicen encontrar una recta paralela a la y igual a 3x menos 2 que pase por el punto de coordenadas 2, 5? A ver, ¿qué se les ocurre? Si son rectas paralelas, ¿cómo tienen la pendiente? Igual. Bien. Igual. Por lo tanto, la pendiente de la recta que yo quiero, ¿cuánto va a valer? 3. Bien. 3x. O sea que, aunque a mí no me lo estén dando en forma explícita, me están diciendo en forma implícita, che, presta atención, si las rectas son paralelas, la pendiente es la misma y por lo tanto te la estoy dando en la fórmula de la otra recta. Y la pendiente sería 3. ¿Qué otra cosa sé? Sé que pasa por el punto 2, 5. ¿Está bien? Esos son mis dos datos. ¿Qué significa que pasa por el punto 2, 5? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien tiene idea qué significa que pasa por el punto 2, 5? Que uno de sus puntos está ubicado en 2, 5. Bien, eso sería desde el dibujo. Y desde lo que nosotros sabemos, llevémoslo a polinomios, desde lo que nosotros sabemos de polinomios, ¿qué significaría que pase por el punto 2, 5? Cande me hace que no con la cabeza. ¿Qué significa que pase por el punto 2, 5? Significa que si reemplazo x por 2, el resultado de la operación da 5. ¿Sí? O sea, esto de decir que pasa por el punto 2, 5, significa decir que cada vez que x tome el valor 2, sí o sí y tome el valor 5. Por eso es que nosotros decimos que la recta pasa por ese punto, ¿sí? O sea que cuando yo la dibuje, ese punto va a ser una parte más de ese dibujo. A ver, ustedes pongan pantalla lado a lado, así yo puedo usar pizarrón y... Eso sí nos hace el profe. ¿Qué? Ah, eso sí no se puede en el Es- celular, ¿no? Claro. Yo tampoco sé cómo. Entonces voy saltando yo de pantalla a pantalla. Así lo pueden ver. Sí, se puede ir viendo el pizarrón y después volver a lo otro, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Ah, bueno, no importa porque no vamos a trabajar las dos cosas al mismo tiempo. La cosa es que yo no pierda tiempo moviéndome de un lado al otro. Yo les aviso, pasan al pizarrón y ven, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mi primer recta es la 3x menos 2. Y la recta que yo quiero, sé que pasa por el punto 2, 2, 3, 4, 5. Sé que pasa por acá. Y yo sé que tiene inclinación 3, o sea que si yo me muevo desde acá, hay un punto corriendo una unidad a la derecha y 3 para arriba. ¿Está bien? Porque tiene esa pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que yo no conozco? Lo que yo no conozco es cuál es la forma de la recta y por lo tanto lo que yo no conozco, ¿qué es? La ordenada. Yo no conozco la ordenada y la tengo que encontrar para poder escribir mi fórmula. ¿Está bien? Pero yo sé que si reemplazo el punto por 2, el resultado me va a dar 5. Entonces, ¿cómo encuentro esa ordenada? Reemplazando x por 0. Bien, reemplazando x por ¿cuánto? Por 0. ¿Por qué por 0? No tengo la raíz, ojo acá, no tengo la raíz. ¿Qué tengo? Por 2.
Tengo los puntos. Bien, reemplazando por 2, y la I, ¿por cuánto la voy a poder reemplazar? Por 5. Por 5, bien. O sea que yo, en este momento, sé que I es igual a 3 por X más, vaya uno a saber cuánto vale la ordenada. ¿Sí? Eso es lo que yo sé en este momento. Y además sé que si yo reemplazo la X por 2, me va a dar por resultado 5. O sea que yo puedo escribir 5 igual a 3 por 2 más B. ¿Por qué? Porque yo sé que si reemplazo X por 2, el resultado es 5. ¿Está bien? Cuando yo reemplazo eso, ¿qué voy a poder hacer? ¿Qué te pasa, Tadeo? Allá en la ordenada. Agarrar la ordenada. Que ahí entendí. Ah, bueno. Bien. Puedo encontrar la ordenada despejando la ecuación. ¿Está bien? Entonces a mí me queda que 5 va a ser igual a 6 más B. ¿Está bien? Paso el 6 restando y me queda que 5 menos 6 es igual a B y por lo tanto B va a valer menos 1. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, si B ahora es igual a 1, ¿qué voy a hacer con esta B? Con esta B yo me voy a menos ir... 1, profe. ¿Cómo? A menos 1. Sí puse menos. Ah, no dije 1, perdón. Con esa B igual a menos 1, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a venir a la fórmula, o sea, me voy a volver hasta acá. ¿Está bien? Y voy a reemplazar la B. Entonces yo ahora puedo decir que I va a ser igual a 3X menos 1. Y esa es la fórmula que me piden. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a... esperen que acá reto a algún hijo porque me borraron el programa. ¿Cómo voy a saber si efectivamente hice las cosas bien o no? ¿Ideas? Graficando. Perfecto. Realizando. Graficando y ver si pasa por los puntos. Bien, graficando, viendo si efectivamente es o no es paralela a la 3X más no sé cuánto, porque no estoy mirando esa pantalla, y viendo que efectivamente pasa por el punto que a mí me están pidiendo. ¿Sí? Entonces estoy tratando de que me abra Desmos para mostrarles y de paso vemos cómo se grafica en Desmos. Bien, nosotros teníamos que una de las fórmulas era 3x menos 2, que es la que me daban de dato, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces yo grafico y igual a 3x menos 2. Y esa es la fórmula que a mí me daban originalmente. ¿Estamos bien? Y la fórmula que yo había encontrado, fíjense que yo grafiqué la 3x menos 2 acá. Como yo quiero verificar la otra, le voy a poner un más ahí y una nueva expresión. Y fíjense que se me abrió otro rengloncito acá.
Entonces ahora, ¿cuál es la que a mí me daban o cuál es la que yo obtenía? La y igual a 3x menos 1. ¿Está bien? Que ahora me la está graficando en azul. Fíjense, corta en menos 1 y está bien. ¿Está bien? Fíjense que ahí está el punto de corte, 0 menos 1. Y tenía que pasar ¿por qué punto? Por el punto de coordenadas 2,5. 5. Entonces, si yo me voy a x igual a 2 y subo hasta el gráfico, estaría en este punto de ahí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y ese punto tiene coordenadas 2 de x, 5 en y. Entonces, ¿está pasando por el valor que yo quiero que pase? Sí. Sí. Por lo tanto, lo que hice estaría bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, esto es diferente a cuando a mí me dicen, por ejemplo, encontrar la recta que pasa por los puntos 1, 2 y 5, 7. ¿Qué diferencia hay entre lo que me dieron hace un rato y lo que me están dando ahora? Que ahora tenemos que, o sea, ahora, pará, no. Sin miedo. Ahora no O sea, ahora tenemos 2 puntos por los que pasar. Bien, tengo 2 puntos, por lo tanto, ¿tengo la pendiente? No. Bien, no tengo la pendiente. Pero si bien no tengo la pendiente, yo sé que la pendiente es igual a ¿qué? A la variación de x, a la variación de y, perdón, sobre la variación de x, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a escribir eso. Variación de y sobre variación de x. ¿Hay alguien con la tele prendida, por favor? Me está volviendo. Ahí callaron el audio. ¿Qué significa la variación? La variación significa cuántas unidades me muevo desde un punto hasta el otro. Esa es la variación, ¿sí? Entonces, la variación de y sería analizar cuántos puntos me voy a mover yo desde el 2 hasta el 7. ¿Por qué miro nada más que el 2 y el 7? Porque son la coordenada y del punto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Y cómo miraría yo cuánto me moví desde el 2 hasta el 7? Restando. Perfecto, restando. ¿Qué? 7 menos 2. O sea, re lógico el asunto. ¿Está bien? Y lo de abajo es la variación en X. ¿Cómo voy a mirar cuánto varío en X? Comparando o mirando el 1 y el 5. Y para ver cuánto me moví desde el 1 hasta el 5, ¿qué tengo que hacer? Restar 5 menos 2. Restar de nuevo, perfecto. Y acá es donde hay que tener sumo cuidado, porque hay que mantener el orden en la variación. Yo arriba resté la coordenada y de este punto, del que voy a hacer con amarillo, menos la coordenada y de este punto, que lo voy a poner en rosado. Y acá yo hice amarillo menos rosado, si me deja. En el de abajo, o sea, en la variación de X, no puedo modificar el orden. Rosado menos amarillo. Claro, no puedo poner rosado menos amarillo. Si arriba puse amarillo menos rosado, abajo tengo que poner amarillo menos rosado, aunque los números sean uno más grande que el otro.
tengo que mantener el orden. Entonces, si arriba dice amarillo, que era 7, menos rosado, que era 2, abajo para la variación de X voy a poner amarillo, que en X vale 5, menos rosado, que en Y vale 1. ¿Está bien? No puedo modificar el orden en lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Porque si no voy a hacer macana. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces esto nos va a quedar que mi pendiente va a ser 7 menos 2, 5 arriba, 5 menos 1, 4 abajo. ¿Está bien? Y esa es mi pendiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces Sí, ahora yo ya sé que mi fórmula es I igual a 5 cuartos, esperen que lo bajo un poquito así lo ven bien, a 5 cuartos de X más B, porque la ordenada todavía no la sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo voy a hacer para encontrar B? Para encontrar B, Reemplazo con uno de los puntos. bien, reemplazo por uno de los puntos. ¿Cuál? El que más les guste a ustedes. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora a mí me quedaría, supongamos que lo reemplazo por el 1, 2. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tiene números más chiquitos. 2 va a ser igual a... a 5 cuartos por 1 más B. ¿Está bien? Entonces, a mí me va a quedar que 2, ¿me siguen, no? Sí. 2 menos 5 cuartos va a ser igual a B. ¿Estamos bien? Y por lo tanto, B, ¿a cuánto va a ser igual? A ver esas calculadoras. Ah, 3 cuartos. ¿un ¿Un medio? cuarto? 3 cuartos. Eso. Por lo tanto, la fórmula que a mí me piden va a ser I igual si me deja, I igual a 5 cuartos Más 3. de X más 3 cuartos. No se olviden de poner las variables, la X y la Y son infaltables. ¿Está bien? Entonces, yo necesito escribir y necesito verificar que esa ecuación pase por el 1, 2 y por el 5, 7. ¿Está bien? Profe, no entendí de dónde salió el 3 cuartos. Esta parte la entendiste, lo que hicimos fue reemplazar por 1, o sea, yo tengo esta ecuación que me dice que Y es igual a 5 cuartos por X más B. B no tengo idea cuánto vale. Entonces, como a mí me dan 2 puntos, yo elijo uno de los dos. En este caso elegí el 1, 2. Y lo reemplazo. La Y por 2 y la X por 1. Y me queda B como incógnita. Entonces, paso este 5 cuartos restando para acá, y hago la resta 2 menos 5 cuartos, y me va a dar que Y vale 3 cuartos. Ah, bien, profe, gracias, Acá ya yo metí entendí. la pata. No debería decir Y, debería decir B. Ahí creo que queda más clarito. B vale 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, para comprobar que pasa, ¿se entendió bien, Sati?
Sí, profe, sí. Ahora, para comprobar qué pasa por el 1, 2 y por el 5, 7, y ya de ahí los dejo, ¿sí? Vamos a ir a nuestro programa de dibujo, vamos a borrar todo lo que tengamos hecho con la crucecita, y vamos a escribir acá la fórmula. Y la fórmula decía, y es igual a 5/4, que lo pueden escribir como fracción, o lo pueden escribir como decimal. Entonces pueden escribir 5,25 por X, más, y escribirlo en decimal o en fracción al 3/4. Fíjense que acá a mí me salió un signito de admiración. Es más, de hecho yo intento y no me dibuja el signito. Profe, ¿no era que las comas eran puntos y los puntos eran comas? Perfecto. Como no me acordaba quién se lo había explicado, volvíamos sobre el mismo. Usa notación americana, o sea que usa punto en lugar de coma. ¿Sí? Entonces yo pongo 1.25 más 0.75. Entonces fíjense que me dejó el dibujo. Y yo ahí puedo comprobar que cuando X vale 1, yo subo y la coordenada que me da es 1 de X, 2 de Y. ¿Lo ven? Ahí lo tengo marcadito. Ven que cuando hago un clic sobre la función, van a poder ver el punto. Ven que tiene coordenadas 1, 2. Y el otro tenía coordenadas 5, 7, que se me sale de pantalla. ¿Sí? Entonces yo con estos signitos puedo alejar o puedo acercar. Fíjense que apreté el menos y se alejó. Entonces si yo me voy al 5 y subo hasta el gráfico y hago clic acá, me da que efectivamente pasa por el 5, 7. ¿Sí? ¿Se entendió? Díganme si está bien enfocado, si lo ven bien. Sí, se ve bien, profe. Empecemos, si les parece, un poquito de cero, porque ustedes, no porque sean de humanidades, sino porque tienen una negación muy grande con la matemática, y es como que ustedes entran a humanidades diciendo, yo no quiero matemática, y se topan con un tercero, un cuarto y un quinto en donde sí tienen matemática. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una función lineal? ¿Alguna idea? Una relación de dos puntos. Bien, es una relación desde el momento en que es función. ¿Sí? Por ser función, tiene que ser una relación con características especiales que las vimos la semana pasada. Pero además de ser una función, este hecho de que sea lineal, ¿qué significa? Es muy sencillo el por qué es lineal. ¿Alguna idea? Es una línea. Bien, por la línea. Su gráfico es una línea. Esta función es muy fácil de reconocer cuando la tenemos en fórmula, porque lo que se denomina fórmula explícita, ¿alguien me puede decir qué significa explícita? A ver, desde el diccionario. ¿Qué significa algo explícito? Que ya Están está todos dicho con el o celular, está así que no expresado. van a decir que no tienen dónde buscar qué significa la palabra explícito. ¿Qué está escrito? Que está escrito o, fíjense que en las películas también aparece dentro de la clasificación, por ejemplo, violencia explícita. ¿Qué significa eso? Que se ve tal cual es, o sea, no es que la violencia se sugiere y no se muestra, sino que se muestra realmente en la película, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que las películas tienen algo explícito, es algo que se muestra realmente en la película.
Entonces, la palabra explícita es algo que se muestra realmente. Entonces, la fórmula explícita tiene esta forma. Porque cada vez que yo veo esta fórmula en una función, automáticamente no me queda absolutamente ninguna duda de que eso es una función lineal. ¿Está bien? No hay ninguna otra fórmula de ninguna otra función que tenga esa forma en particular. ¿Sí? Entonces, si yo veo esa forma en donde tengo una de las variables acá, ¿la i qué variable era? ¿La dependiente o la independiente? La dependiente. Igual a un número por la variable independiente y otro número sumándose va a ser, sin lugar a discusión, una función lineal. ¿Estamos bien hasta ahí? Déjenme que mire quién está entrando. Constanza Fernández. Profe, a Coti se le había salido el Zoom porque está teniendo problemas de internet, toda la semana le pasó. Está bien, no hay problema. Sí la veo que está tratando de conectarse aparentemente desde el celular y desde la computadora, a ver cuál de los dos funciona, porque la tengo doble. Esperemos que se pueda conectar. Ahora ciérrale la compu. Listo. Entonces, queda claro que eso significa que sea explícita. Es la única fórmula que hay de la función lineal, no hay un montón de otras fórmulas. Está la fórmula general, está la fórmula segmentaria, hay un montón de formas de expresar la función lineal. La más clásica es la fórmula explícita, que es la que yo la miro y ya sé que es una función lineal. ¿Forma de qué le ven a esa función lineal? Algo ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué pasa si yo les transformo la y por una p de x? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Vamos, que lo han estudiado a principio de año, no me van a decir que no saben qué es. ¿Un polinomio? Sí, exacto, es un polinomio. Y es un polinomio, ¿de qué grado? Uno. Que tiene razón, mi video en clase les tengo que pedir que se callen y acá les tengo que pedir que hablen. ¿Qué grado tiene ese polinomio? ¿Qué era el grado? El grado me indicaba el exponente más alto que tenía ese polinomio. ¿Cuál es el grado de ese polinomio en particular? ¿Cuál es el exponente más grande que tiene la variable? 1. 1, bien, acá hay un 1 imaginario, o sea que es un polinomio de grado 1. O sea que la función lineal inicia el estudio de un tipo de funciones particulares que se denomina funciones polinómicas, ¿sí? Lo que pasa es que la función lineal y la de grado 2 son funciones que se usan en muchas aplicaciones de la vida diaria, de la ciencia, de la economía, entonces por eso es que se estudian como por separado, ¿sí? Y ya el resto de las funciones polinómicas, o sea, de grado 3 en adelante, ya se estudian todas juntas en la misma bolsa, porque ya no tienen particularidades tan especiales como la función lineal y la cuadrática. ¿Vamos bien hasta ahí? Hola, ¿vamos bien? Uno que me conteste. Sí, profe. Sí, profe. Si no, yo no sé si seguir o si hay dudas, así que hablen. Bueno, entonces la función lineal nosotros acabamos de decir que tiene la forma y igual a A por X más B. Ojo que de acuerdo al libro, de acuerdo al autor y demás, aparecen escritas de diferentes maneras. Hay veces que en lugar de la A aparece una M,
a veces en lugar de la B aparece una N, ¿sí? O sea, las letras pueden ser diferentes mientras la forma sea de un polinomio de grado 1. Acabamos de decir nosotros que A y B son números. Y pueden ser cualquier número, pueden ser un número entero, pueden ser una fracción, puede ser un número real, puede ser cualquier cosa. Pero son números que cumplen funciones muy particulares. Este B, que está sumando en la ecuación, o restando, ¿no? Cuando yo hablo sumando significa suma o resta. ¿Qué nombre recibe? ¿Alguien sabe? ¿Han leído la teoría? Recibe el nombre de ordenada al origen. Y este numerito A, que está multiplicando a la variable X, recibe el nombre de pendiente. ¿Alguien me puede decir qué indica la ordenada al origen y qué indica la pendiente? Agustina, ¿alguna idea? La ordenada al origen es el punto que corta I. Bien, es el punto de corte con el eje Y. ¿Y la pendiente? Mírenlo desde la definición casera. Cuando yo hablo de la pendiente de algo, Es cómo se encuentra la línea, si es constante, creciente o decreciente. bien, si es creciente o decreciente. ¿A qué más me refiero cuando hablo de pendiente? En realidad, en la vida diaria, más que creciente y decreciente, nosotros hablamos de si sube o baja, ¿sí? Que matemáticamente se trasluce en creciente y decreciente. ¿De qué otra manera o de qué otra cosa me da información la pendiente? Inclinación. Bien, de la inclinación. Y si ustedes se acuerdan del práctico anterior, esa pendiente que tenía un nombre raro en lo que hace a la economía, porque hablaba del consumo, tenía la forma de delta I sobre delta X. ¿Se acuerdan que está escrito en el práctico anterior? Bien, algunos me están haciendo que sí con la cabeza. Esa información a mí me permite hacer el primer dibujo o la primera manera de dibujar. Si yo tengo, por ejemplo, la recta y igual a 1/2 de X más 2, no, más 1 le vamos a poner para que nos entre en el pedacito de dibujo que tenemos. Ese 1 es mi ordenada al origen. O sea que ese 1 a mí me está diciendo dónde voy a cortar al eje de la sí. Y me está diciendo que dónde lo tengo que cortar. NASA. En 1. En 1. O sea que acá en el 1, yo voy a tener un puntito que es mi ordenada al origen. ¿Y cuál es la pendiente en esta forma? El medio. NASA. ¿Cuál sería la pendiente? Anita. Un medio. Un medio. Este un medio es la pendiente.
Y esa pendiente a mí me indica cuánto me muevo en X y cuánto me muevo en Y. Ese es el significado de esto de acá. Ubíquense, por ejemplo, si yo estoy en el colegio. ¿Son capaces de armar mapas mentales? Están en la puerta de la España del colegio. Y yo les pregunto, yo soy una persona que pasa por ahí, y les pregunto, ¿cómo hacer para ir al canchón? ¿Qué me contestarían? Yo soy ese puntito ustedes son ese puntito de ahí, y yo soy una persona que va a pasar. ¿Qué me dirían que haga? ¿Nadie ¿Cuál era la sabe? calle del Canchón? ¿Cómo? ¿Cuál era la calle del Canchón? No importa el nombre. Hacé de cuenta que no tenés idea de los nombres. Yo estoy acá. ¿Qué me vas a decir? Que suba media cuadra hasta la esquina, ¿sí o no? Sí. Me Que diría agarre que a la derecha. doble, claro, me dirían que vaya a la derecha hasta la esquina, de ahí que doble a la izquierda, haga una cuadra, 2 cuadras, y a la mitad de la tercera cuadra, ahí va a estar el canchón. ¿Sí o no? Así dan las indicaciones ustedes, ¿verdad? Así damos las indicaciones todos. Ana Carolina me dice que no. ¿Cómo da las instrucciones vos? No, profe, muy rara mis indicaciones. Directamente más. Lo que pasa es que ustedes son de la época digital. Ustedes no dan instrucciones. Ustedes directamente manden la ubicación con el Google Maps. ¿Verdad, no? Bueno, pero las indicaciones se dan así. Cuando yo tengo que indicarle a alguien que vaya a algún lado, le voy a decir cuántas cuadras tiene que caminar para cada lado, o si me sé los nombres de las calles, le voy a decir, camina media cuadra por la España, dobla a mano izquierda por la Luis Patrón Costa, creo que, y hace 2 cuadras y media por esa calle y llegas al canchón. Esas mismas instrucciones, ¿por qué son importantes saber dar las instrucciones así? Porque esas instrucciones así son las que a mí me da la pendiente. La pendiente me dice cuánto camino yo en X y cuánto camino yo en Y. ¿Está bien? Para hacer una cuestión de prolija de los signos, la X la podemos hacer también para el otro lado, pero la cosa es no perdernos en este momento. La X la vamos a considerar siempre a la derecha. Y la Y la vamos a considerar para arriba cuando la pendiente sea positiva y para abajo cuando la pendiente sea negativa. Entonces, ¿qué me está diciendo esta pendiente? Me está diciendo que desde donde yo estoy parada, que es el 1 en Y, o sea, desde acá, yo voy a caminar. ¿Cuántos lugares en X? 2. Entonces, en X me voy a mover 2 lugares. ¿Sí? Y ese 1 de arriba me indica cuánto camino o cuántas unidades camino en Y. Y me está diciendo que en Y voy a caminar 1 unidad. Y voy a llegar al lugar donde quiero llegar. O sea que ahí voy a tener un segundo punto. Y desde la geometría me dice que 2 puntos determinan una sola recta. Entonces, uno esos 2 puntos con la regla y voy a tener determinada mi recta. ¿Está bien? O sea que para mí la pendiente es como un mapita
de cómo tengo que moverme desde la ordenada al origen, que es el primer punto que tengo, hacia el segundo punto. Fíjense que acá tengo 2, porque acá yo tengo 2 unidades. Y esto indica 1, y aquí yo tengo 1 unidad. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es una de las formas que aparecen para dibujar en el trabajo práctico. Pero existe otra manera de dibujar, que según los chicos de tercero o primera de economía está más confuso en el práctico, y que es el formato raíz ordenada. En este formato no le llevan el apunte a la pendiente, ¿sí? Acuérdense, interrumpo un ratito, acuérdense que la clase es de 9:30 a 10:30, así que si no terminamos de explicar, nos volvemos a conectar en el mismo link y tenemos clase hasta las 10:30 en punto. 10:30 en punto, se van a descansar hasta la clase de las 11. ¿Sí? Así que hoy creo que nos conectamos de nuevo. Decíamos que la otra forma de dibujar es la forma raíz ordenada. La ordenada ya la tengo, la ordenada es B. Y en mi caso particular, B vale 1. Ahora, la ordenada nosotros dijimos hace un rato que es la intersección con el eje de las Y. Por lo tanto, esta ordenada no es otra cosa que un punto. Y por ser punto tiene coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de la ordenada? ¿Cuánto en X? ¿Cuánto en Y? 0, 1. Bien, 0, 1. Todas las intersecciones con el eje de las Y tienen en el valor de X 0. ¿Sí? Y la raíz, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es la raíz? ¿Socio? Es el punto de corte con el eje X. Bien, es el punto de corte con el eje X. Si corta al eje X, cuando yo encuentre las coordenadas, ¿hay alguna coordenada que ya conozco? ¿O algún valor que ya conozco? La de Y. La Y. ¿Y la Y cuánto va a valer? 0. 0, bien. Entonces yo puedo encontrar cuánto vale X, porque si mi fórmula es esta, yo en el lugar de la Y voy a poner 0, y voy a despejar la X. Entonces paso el 1 restando para allá, y paso el 1/2 dividiendo para allá. ¿Y cuánto es 1 dividido 1/2? 2. 2. Menos 2 para ser exacto. Y por lo tanto, esta coordenada es menos 2. ¿Sí? Si yo alargo, obviamente no se olviden que esto está hecho a pulmón. ¿Sí? Si yo alargo y hago bien el dibujo, acá debería encontrar el 2. ¿Está bien? Y se los voy a mostrar, y de paso les enseño cómo usar el programita ese del Desmos. Ténganme paciencia porque yo miro todo inclinado acá, porque yo estoy al medio entre mi pizarrón y la computadora. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Este es el programa que ustedes van a utilizar para dibujar.
el programa lo buscan en Google como Desmos directamente, ¿sí? Y tienen la opción, si van a querer guardar las cosas que hagan, de registrarse. Si no, si quieren registrar no hay problema porque el programa funciona igual. ¿Cómo van a hacer para poner los dibujos en el práctico? Directamente van a hacer de impresión de pantalla, y a esa impresión de pantalla la pegan y la recortan en el trabajo práctico, no hace falta que hagan ninguna otra cosa más. En este recuadro que está a la izquierda, donde yo tengo el cursor, es donde ustedes van a poner la fórmula. En este caso mi fórmula era y igual a 1/2 de x más 1. Para no errarle con las fracciones, pueden pasar esa fracción a decimal. Entonces ustedes van a poner y igual, y 1/2 pasado a decimal, ¿qué sería? 0,5. 0,5, bien. 0,5 x más 1. Fíjense que apareció al costado de mi fórmula. Apareció un triangulito con un signo de admiración. ¿Por qué apareció ese triangulito con ese signo de admiración? Porque hay algo que está mal escrito. Si bien este programa está en castellano, utiliza notación inglesa. Y para los ingleses, la coma y el punto significan cosas diferentes que para nosotros. Para ellos la coma es lo que separa los 1000, los 100.000, los 10.000. Y el punto es el que funciona como nuestra coma y separa los números decimales. Entonces acá este 0,5 que yo escribí, para tenerlo bien escrito para el programa, en lugar de usar la coma, tengo que usar el punto, igual que en la calculadora. ¿Vieron que en la calculadora no ponemos coma, ponemos punto? Bueno, acá funciona igual. Y fíjense que yo corregí ese puntito y automáticamente salió el dibujo en rojo de la función. Y si yo miro esa función, fíjense que cuando yo me acerco a la intersección con el eje de las y, me aparece arriba la coordenada del punto 0,1, que es la que nosotros habíamos escrito. Y cuando yo con el cursor, con esa manito, me acerco a la intersección con el eje X, me aparece la coordenada menos 2, 0, que es la que habíamos encontrado como raíz de la función. ¿Sí? ¿Lo ven? Parece que sí, pero están muy. ¿Qué pasa si por el ejercicio, o por lo que me preguntan en el ejercicio, necesito dibujar más de una cosa en el mismo lugar? Acá arriba de donde está la fórmula está el más. Ustedes hacen un clic ahí en el más, y fíjense que aparece expresión, nota, tabla, carpeta, ponen otra expresión, y les va a aparecer otro renglón para escribir. Entonces ahí ustedes directamente escriben la otra fórmula. ¿Sí? Y fíjense que automáticamente se las dibujó en azul. Y para que se guíen ustedes, el mismo diseño que está acá, fíjense que la primera está en rojo, la función está graficada en rojo. El segundo dibujito está en azul, y a mí me aparece dibujada en azul. Si yo pongo una tercera fórmula, va a aparecer de otro color. ¿Ven que está en verde? Y me la va a dibujar en verde para que yo localice el color con el color del dibujo que tengo ahí. Aprovechando lo que yo dibujé y este minutito que nos queda antes de volvernos a conectar. ¿Qué diferencia o qué particularidad ven en el dibujo? ¿Qué pasa con la recta azul y con la verde? ¿Y qué pasa con la azul y con la roja? Son, la recta azul y verde son paralelas. Perfecto, son paralelos. Y si yo me voy a mi fórmula, ¿cómo son las pendientes de la azul y de la verde? Iguales. Iguales, porque para que sean paralelas, la pendiente tiene que ser la misma. ¿Y qué pasa con la azul y con la roja? ¿Cómo son? Perpendiculares.
Bien, no solo se cortan, sino que son perpendiculares. Y al ser perpendiculares, los ángulos que forman son todos iguales. ¿Y cómo son las pendientes? Fíjense que esta es -2 y esta era 1/2. Tienen signo contrario, o sea que son opuestas, y además son inversas, porque este es 2. Es todo teoría, parte es lo que explicamos hace un ratito, y después viene una teoría sobre rectas verticales, rectas horizontales, lo que es la tabla de valores. ¿Han leído ya esta parte? ¿Dudas de esa parte? No, bien. Tengo que mirar la carita porque me hacen sí y no con la carita. Bien, entonces pasada la teoría, en la parte de la práctica tiene, por un lado, graficar, ¿sí? Acá donde dice gráfica, la idea es que ustedes ahí adjunten el dibujo. Si ustedes ven que el espacio es muy chiquitito y que no se ven, pueden poner todas las gráficas por aparte abajo, ¿sí? Estas están todas escritas en forma explícita, o sea que pueden elegir para dibujar, ya sea la fórmula de pendiente u ordenada, o la forma de raíz y ordenada, de acuerdo a la que ustedes prefieran para hacer la mano. Si bien acá dice trabajar en Desmos, y si bien Luca preguntó si la pueden hacer de las dos maneras, y yo practicaría un poco a mano, si es que van a elegir presentar en Desmos, ¿sí? Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar dibujar a mano, entonces alguna que otra función dibújenlas a mano y comparen con el programa a ver si están haciendo bien. Y bueno, acá completan con la pendiente ordenada al origen y raíz de cada una de las funciones, ¿sí? Y estas son preguntas para que ustedes contesten. ¿Qué pasa con las rectas a medida que aumenta la pendiente? ¿Alguien ya la contestó? ¿No? Bueno, estas son, de todas maneras, son para mirar el dibujo y analizar, ¿sí? Lo mismo pasa con el punto 2. El que me interesa explicar es el punto 3. Fíjense que en el punto 3 las funciones están escritas no de manera explícita, sino que están escritas más bien como ecuaciones o como expresiones algebraicas, no necesariamente de forma explícita. Por ejemplo, la primera dice 2x menos 3 por y menos 2 igual a 0. O la tercera dice menos 2 tercios por 3x menos 9 menos y igual a menos 2y. La pregunta es, ¿cómo hago yo ahí para graficar? Ideas. ¿Cómo hago para graficar? ¿Cómo hago para encontrar la ordenada al origen? ¿Cómo hago para encontrar la pendiente? Hay que despejar y... Bien, hay que despejar y. Entonces, por ejemplo, hacemos una de ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero, ¿cuál quieren hacer? ¿La A, la B, la C, la D? La C. La C. Bueno. Supongamos que yo tengo la C. Entonces, si yo la copio, tendría que escribir menos 2 tercios por 3x menos 9. No sé por qué me aparece esa raya ahí. Menos y, igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sepan disculpar esa raya que no sé de qué es. Esa es la función, ¿verdad? ¿La copié bien? Bien. Uno de ustedes que no logré ver quién era el que está hablando, dijo que para encontrar el gráfico o lo que yo necesite, primero tengo que despejar la y. Entonces, ¿cómo haría yo para despejar la y ahí? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ya sé qué pasó. Bien, ahora sí. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Multiplicar. Bien, multiplicar. O sea, aplicar la propiedad distributiva.
y a ese menos 2/3 multiplicarlo por 3x, y a ese menos 2/3 multiplicarlo por 9, pero teniendo en cuenta que menos por menos es más, o si quieren, lo escribamos así entero, sería hacer menos 2/3 por menos 9. Y eso va, menos i igual a menos 2i. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ideas, ¿qué hacemos ahora? Chino, ¿qué se te ocurre que hacemos ahora? ¿Se puede convertirlo las fracciones decimales o no? Puede, pero antes de convertirla, ¿qué podemos hacer? Simplificar. No es mala la idea de convertir, pero ¿qué podemos hacer antes? No se me ocurre nada, a ver. ¿Y qué opinan si terminamos de hacer las cuentas? Porque fíjense, déjenme que haga un... Fíjense que puedo cancelar este 3 con este 3. ¿Lo ven? Y por lo tanto directamente el primer término me queda menos 2x. ¿Está bien? Y puedo simplificar este 3 con este 9, y me queda tercera de 3, 1, y tercera de 9, 3. Y por lo tanto a mí me queda menos 2 por menos 3 más 6. ¿Lo ven o no? ¿Y qué pasa? La idea de Gino no estaba equivocada, pero como yo no había terminado de hacer las cuentas, jamás me percaté del detalle de que no hacía falta transformar a decimales, ¿sí? Entonces, primero siempre termino las cuentas y recién me fijo qué más hacer. Entonces esto me queda menos i igual a menos 2i. ¿Ya la tengo escrita de manera explícita? No. ¿Qué más falta hacer, Lucas? Paso menos i al... Bien, paso el menos i para el otro lado. Y esto me quedaría menos 2x más 6 igual a menos 2i más i. ¿Y eso qué me quedaría? Menos 2x más 6 Bien, menos igual 2x. a menos i. Bien. ¿Y qué hago yo con ese menos i? Porque eso que está ahí, ¿está de manera explícita o no? Nasa, ¿vos qué opinas? ¿Eso ya está escrito de manera explícita o no? Yo diría que sí. Vos dirías que sí. André, ¿vos qué opinas? Quiero la vuelta. ¿Ya está de manera explícita o no? Creería que sí también. Bien, acá hay dos que creen que sí. Ian, ¿vos qué opinas? Creo que sí. Que creo que sí. A ver, revisemos. La fórmula explícita dice I igual a AX más B. I
igual a AX más B. ¿Es lo que yo tengo escrito allá? La I tiene que ser No. positiva. Exacto, la I está negativa. Entonces ahí yo tengo dos opciones. La opción, que es la opción más sencilla, pero es la que no ven. Es decir, esta I de acá, yo la paso para el lado de la izquierda. Y todo esto que tengo escrito acá, lo paso para el lado de la derecha. ¿Cuál es el sentido? Que cuando yo paso de término, lo que está sumando pasa restando, y lo que está restando pasa sumando, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta I que está negativa, cuando yo la pase para el lado de la izquierda, me va a quedar positiva. Y cuando yo pase este menos 2x a la derecha, me va a quedar como 2x. Y ese menos 6 pasado a la derecha me va a quedar como menos 6. ¿Sí? Esa es la primera opción. ¿Sí? Que me va a permitir cambiarle el signo a la I. Y la opción 2, que es la que, no sé por qué a mí me parece horrible, pero le gusta al 90% de los profesores. Es decir, lo dejo como está. Y me acuerdo que decir este menos I es equivalente a decir menos 1 por I. ¿Estamos de acuerdo a eso? Que decir menos I es lo mismo que decir menos 1 por I. Bien. Y a ese menos 1 que está multiplicando a la I, ¿qué le puedo hacer? ¿Lo puedo pasar dividiendo para el otro lado? Sí. Sí. Entonces a mí me quedaría menos 2x más 6 dividido por menos 1 igual a I. Ahora I me quedó positivo como yo lo necesito. Pero ¿qué pasa del lado de la izquierda? Todavía me falta hacer la división. Y en ese caso yo puedo distribuir porque mi divisor es un solo número. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, menos 2x dividido menos 1, ¿cuánto me da? 2x. 2x. Bien. Y menos 6, más 6 dividido menos 1 es menos 6. Menos 6. Y me quedó escrita la ecuación explícita también. ¿Sí? Fíjense que era mucho más fácil pasar de término